Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda mesa de este ciclo que auspicia la Fundación Mapfre, a quien quiero agradecer que haya organizado esto y que además sea en esta sala tan bonita y con tanta gente. Estoy sorprendido. Normalmente la novela negra parece que es cosa de pocos, aunque en los últimos años parece que esto está cambiando también. Así que gracias a todos por venir. Mi nombre es David Barba, yo soy el coordinador literario de Getafe Negro y tengo a mi derecha a Cristina Fallarás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenida, Cristina. Y aquí a Javier Calvo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Estupendo, encantado de que estéis aquí. Nos falta Clara Sánchez, no sabemos dónde está, pero confiamos en que llegue durante los próximos minutos. Así que confiamos en que el tráfico le permita llegar. Bueno, el motivo de esta mesa era reflexionar sobre el panorama de la novela negra en España durante este último año, pero no solo, queríamos reflexionar también, por supuesto, sobre la parte social de la novela negra, la parte social que explica la novela negra, y más en el contexto actual. Yo creo que ayer ya se tocó algo sobre este tema, de cómo la novela negra incluso también ocupa un lugar donde el periodismo parece que ya no consigue llegar, y que ya no consigue llegar porque hay crisis económica, por una parte, pero también porque hay una crisis de desprestigio en el periodismo, ya que parece que hace dejadez de sus funciones. Y es que el periodismo está muy difícil. En muchas redacciones, los antiguos jefes de redacción periodistas incluso han sido sustituidos por señores que vienen del mundo del marketing, por ejemplo, y eso hace muy difícil el trabajo y hace muy difícil estar firmes ante una dirección que aprieta o que quiere apretar en una línea u otra. No sé si estarás de acuerdo con esto, Cristina, porque tú eres periodista también, tú también, Xavi, Javier. Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, una de mis últimas novelas empezó por una dejación periodística. Yo estaba de subdirectora en un periódico gratuito que ya desapareció, que se llamaba ADN, no sé si lo recuerdan, y llegó una nota de la Policía Nacional que decía: se ha desmantelado una red de pederastas en España, se ha detenido, como dicen siempre, un psicólogo, un maestro, un cura, un juez, bla, 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 y se ha liberado a las 10 cautivas. Entonces llegó la chica de Sucesos y me dijo: Cristina, ¿qué hacemos con esto? Cuando le leí dije: hombre, ¿cómo que qué hacemos con esto? Es decir, lo primero que hacemos con esto es llamar a la policía y decir: si hay 10 cautivas, son niñas, porque es una red de pederastas. Si son niñas, además las estaban violando y además probablemente las estaban fotografiando y filmando. Llama a la policía y pregúntales. Y la policía nos contestó: bueno, no, es que esto atenta contra la privacidad de las niñas. No, si yo no quiero que me diga quiénes son las niñas, quiero que me diga de dónde han salido, quiero que me diga si estas niñas han sido compradas, han sido cedidas por sus padres, han sido robadas, no sé, y sobre todo dónde van a ir. Si van a volver a sus países, en caso de ser otros países, si van a ir a un centro de acogida. Bueno, no conseguimos, en una semana de llamadas, no conseguimos que la policía nos dijera nada. Y de ahí fue que yo escribí Las niñas perdidas, diciendo, bueno, vamos a intentar imaginar qué pasa con esas niñas, que de repente hay una red de pederastas que dicen: hemos liberado a 10 cautivas y no hay manera de saber quiénes son las 10 cautivas. Este es un ejemplo entre muchos otros que podría contarte. Así es como empiezan muchas novelas negras. No te he presentado, además de escritora y periodista, pues Cristina Fallarás es agitadora cultural, ha sido colaboradora, incluso jefa de redacción. ¿En qué periódicos has estado? En El Mundo, en la cadena SER y en Radio Nacional. Incluso usted jefa de redacción. Jefa de redacción del Mundo, sí. y subdirectora de ADN, y en realidad monté la redacción de ADN para Planeta. Y ahora tienes un proyecto, ahora que has dejado todo ese mundo y que lo estás llevando a la ficción, tienes también un proyecto muy interesante que se llama Sigue leyendo. Sí, dejé el mundo del periodismo, exactamente no dejé el mundo del periodismo, sino que me echaron por estar embarazada. Esto es un punto que hay que dejar claro. Entonces, una vez despedida por estar embarazada, monté una página web que se llama sigueleyendo.es, es una web que es más o menos como considero yo que deben moverse en este momento las cosas en lo digital. Es una web que a la vez es revista diaria, editorial y tienda de libros. Y con eso vamos funcionando. Consiste, yo creo, como casi todo ahora, en volver a imaginar cómo comunicar las cosas.
Muy bien, Cristina. Pues nada, Javier, tú eres novelista y has sido otro autor literario. Seguramente quienes hayáis leído en castellano a David Foster Wallace, por ejemplo, creo que Chuck Palahniuk también, y unos cuantos... ¿Palahniuk también? Sí, bueno, también. Muchos, demasiados autores. Demasiados autores, traducidos por Javier Calvo, del inglés. Y bueno, además como escritor, pues lleva ya muchos años publicando. Mundo Maravilloso, por ejemplo, fue finalista del premio Fundación José Manuel Lara en el año 2008. Corona de Flores fue premio Memorial Silverio Cañada en la Semana Negra de Gijón en 2011. Y ahora El Jardín Colgante ha sido premio Biblioteca Breve. Y bueno, Javier, pues para mí es un caso raro, rarísimo en la narrativa española. Es un autor que muchos ya lo consideramos un autor de culto, podríamos decirlo así, perdón por el tópico, pero en mi opinión así es. Y hace una novela que, bueno, yo voy a tratar de ponerle algún adjetivo y Javier enseguida me lo va a tumbar, de eso no hay duda, creo yo. Pero, ¿qué se puede decir? Pues han dicho, por ejemplo, que Javier Calvo hace un grotesco posturbano. Se puede decir que hace una novela gótico-policiaca, por lo menos en sus dos últimas obras, en Corona de Flores y en El Jardín Colgante, y en todo caso, para los que no se hayan iniciado en la lectura de Javier Calvo, lo que se puede decir es que crea universos realmente raros, extraños, peculiares, grotescos. Sí, yo creo que grotesco sería la palabra. ¿Qué te parece? ¿Qué te dice la palabra grotesco, amigo Calvo? Me supongo que me siento bastante identificado. Lo que pasa que, bueno, yo considero que lo que escribo es novela policial. De un tiempo a esta parte, especialmente, novela policial con cierto, si quieres, con cierto trasfondo político. Y es un poco el proyecto en el que estoy embarcado desde hace, pues, los últimos 5 años. ¿Y por qué gótica? Bueno, tú tienes una relación con el mundo de lo gótico ya bastante larga. Incluso parece que hay influencias, bueno, pues desde Pamela Travers hasta, qué sé yo. Bueno, cuando yo empecé a escribir novela negra, yo tenía quizá un hándicap. Yo venía de otro tipo de novela muy distinta, también novela urbana, también novela, bastante contemporánea, pero no novela de género. Entonces, el problema también es que yo como lector no tenía mucho bagaje como lector de novela negra. Es decir, conocía lo que creo yo que conocemos todos los lectores de novela que no hemos seguido la tradición policial, que ya es una tradición que tiene más de un siglo, y conocemos básicamente los padres fundadores del género, conocemos, digamos, las bases. Esas bases del género negro pues estarían precisamente pues en este momento en Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, digamos, este momento que todos conocemos, ¿no? Ese tipo de atmósferas, de ambientes que tienen cierta relación pues con lo victoriano, con lo gótico, esta especie como de oscuridad que está en realidad en la base del género negro. Bueno, pues Clara, bienvenida. Lo siento, es que realmente creía que empezaba más tarde. O sea, que no ha sido cosa de tráfico ni nada. No traigo esa disculpa. No te preocupes porque te esperábamos con tantas ganas que... Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar para presentar a Clara también. Pues nada, decir de ella que bueno, ha sido profesora universitaria durante años. Sí. Y ha sido tertuliana en programas como, bueno, Qué grande es el cine, con Garci, por ejemplo, y has colaborado en muchos medios de comunicación. Y en 1989 ya publicaste Piedras Preciosas, que fue tu primera novela. Sí. En el año 2000 fue Últimas Noticias del Paraíso, que recibió el premio Alfaguara. Y en el 2010 recibiste el premio Nadal por Lo que esconde tu nombre. Además, te has convertido, pues, ¿cómo decirlo? También con un tópico quizás, en un auténtico fenómeno literario en español, porque has vendido ya pues 500.000 de libros, creo yo, o eso dice la editorial. No, está bien dicho, pero quiero precisar, porque estas cosas son muy complicadas, que en España, por supuesto, pero sobre todo en Italia. Sobre todo en Italia. En Italia, sí. En otros países también, pero digamos que el grueso de ventas de las que hablas son en Italia. Bueno, estábamos contando algunas cosas ya sobre las novelas de Cristina y de Javier. Pues, ¿qué decir de la tuya? Yo, en principio, una de las cosas que más me han impactado, pues, de tu novela es el hecho, bueno, de que realmente te has venido al género negro de una manera
muy, muy fuerte, muy sorprendente, con un tema de total actualidad, además, y un tema que golpea bastante, que es el tema del robo de niños. Luego ya veremos también un paralelismo que se da entre tu novela y el de Cristina, que curiosamente novelas escritas por mujeres y escritas, bueno, yo no sé si tú tienes hijos, pero desde la hija. Pues yo diría que desde una perspectiva de madre, y es curioso ver a madres, leer a madres escribiendo novela negra. También hay padres, ahí metidos en el ajo. Pero bueno, de eso ya hablaremos porque me parece que le toca a Cristina, ¿no? No, dale. No sé. Adelante, yo creo que vamos allá con el tema de tu novela, el tema del robo de niños. Sí, pues bueno, yo sobre todo quiero agradecer esta invitación y estar con unos compañeros que escriben unas novelas tan fantásticas, contigo, y sobre todo agradecer la invitación porque el hecho de que se me haya invitado es la primera vez que yo vengo a este ciclo, quiere decir que cada vez escribo novelas más negras. Yo creo que eso va muy bien con la época en la que estamos viviendo, ¿no? En que todo es bastante oscuro y bueno, es normal. Un escritor no escribe en una atmósfera cero, sino que absorbe todo lo que tiene a su alrededor o aquello que penetra en su alma y que tiene que ver con sus intereses. Entonces, no sé si puedo llamar a mis novelas negras en el sentido de que les faltan algunos elementos que tiene la novela negra canónica. Pero sí que es cierto que tengo mucha influencia de la novela negra, porque la novela negra te da la posibilidad de entrar y salir y conocer y no dejar de conocer, pero bueno, poder salir de otras vidas, ¿no? Y eso es algo que va conmigo. Me gustaría tener esa posibilidad en la vida, ¿no? De poder ir dejando ciertas cosas, pero no se puede. El caso de Entra en mi vida, pues bueno, me vino porque me parece que era algo de lo que yo había empezado a oír hablar hace ya unos años, porque ha estallado ahora, pero realmente esto era algo que aparecía en las noticias, en los periódicos esporádicamente, y a mí me llamaba muchísimo la atención, sobre todo porque creo que marca algo muy importante y muy crudo y muy violento que está ocurriendo en nuestra sociedad. Porque el robo de niños no es solamente el robo de niños, es quién robaba a esos niños, es cómo esas personas se introducían en las vidas ajenas para lucrarse o simplemente por una demostración de poder. Pero lo que se ha conseguido o se ha producido con ese hecho no es solamente que esas personas se hayan lucrado y que otras personas hayan sufrido mucho, sino que se ha resquebrajado quizá lo más importante que tenemos los seres humanos para estar los unos con los otros, que es la confianza. Es decir, en el momento que yo empecé a oír hablar de aquello, además es muy fácil, tú me imagino que te habrá pasado igual, aunque siendo madre o sin ser madre, es algo que relacionas inmediatamente con tu vida, porque has tenido un hijo, has estado en un hospital, han podido pasar 50.000 cosas, eres muy vulnerable en ese momento, eres muy frágil, pueden violar tu intimidad y pueden violar tu vida de esa manera. Pero lo que decía es que han resquebrajado la confianza. Y es un reflejo, fijaos lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, que haya saltado de esta manera tan virulenta este asunto de los niños robados, al mismo tiempo que estamos rodeados o somos conscientes de que estamos rodeados de una panda de sinvergüenzas que no tienen nombre, ¿no? Y que nos hacen dudar del prójimo. En el caso de los niños robados, claro, porque las personas que cometían estos actos, por favor, córtame en cuanto, sí, que yo acabo de llegar y no sé cómo está yendo el asunto.
Pero bueno, que en el caso de los niños robados es que no era alguien que pasaba por la calle, es que eran monjas, médicos, o sea, las personas que, digamos, en primer lugar, tú depositas tu confianza. Cuando vas al médico, digamos que te vuelves un ser muy vulnerable. Yo voy a 2 sitios donde, no digamos que me tiemblan las piernas, pero que me pueden temblar, que es al médico y Hacienda. Cuando me llamas, son 2 lugares de verdad. ¿Por qué? Porque tú vas en el caso del médico, tú vas, digamos, esa persona te está viendo por dentro, te conoce mejor que tú misma. Y sobre todo cuando tienes un hijo. Entonces, esas personas que están ahí puestas para protegernos, para prestarnos su ayuda, que hagan eso, es tremendo, no nos lo podemos creer. Hay gente que todavía no se lo cree para nada. Pero son un reflejo de algo que está ocurriendo. Bueno, y que lleva ocurriendo mucho tiempo. De nuevo, acabamos de hablar de la dejación del periodismo. De nuevo, el tema de Clara es un tema brutal que entronca con la dejación del periodismo. Es decir, en España llevan décadas desapareciendo niños, igual que llevan décadas sin desenterrar cadáveres. Es decir, lleva décadas sucediendo esto. Y de repente tienen que aparecer la ficción, tienen que aparecer las novelas para que esto tenga una volada como de cientos de miles de lectores. Es decir, yo me doy cuenta, con la cochambre que nos rodea, que hay una rabia que pertenece a la rabia de definición de la novela negra, quizá no de los clásicos tipo Poe, etcétera, que nombraba Calvo, pero sí de los posteriores. Estoy pensando en Erskine Cadwell y en todos los novelistas de los años 40 y 50 norteamericanos, no exactamente de novela negra con detectives, sino de novela de descripción social, que te dan una visión de la sociedad que los medios de comunicación no van a darte. Y eso está sucediendo ahora. Yo creo que hay 2 maneras de mirar una sociedad. Una manera clásica, si me perdonan, vamos a llamarla marxista, que es desde el trabajo, y definimos a las sociedades desde los métodos de trabajo y los sistemas económicos. Y hay otra manera de mirar a la sociedad que probablemente no es tan común, pero que a los autores de novela les resulta muy interesante, que es mirarla desde el delito. Es decir, igual que podemos analizar una sociedad desde el trabajo y lo económico, y es muy habitual, podemos analizar una sociedad desde el delito de cada época. ¿Qué consideramos delito y cuál es su pena? En este momento en España, si alguien dentro de unos años se parara a considerar qué es delito y qué pena se ha impuesto, se echaría las manos a la cabeza y se arrancaría los pelos, porque es mucho más delito salir a una plaza a gritar que robar miles de millones de euros. Ese tipo de análisis de la sociedad tiene que ver con la novela negra, y tiene que ver con la novela negra retratar la cochambre, la mugre de ese tipo de sociedad. Y entonces, de repente, yo creo que la novela negra hoy, de nuevo, después de mucho tiempo de estar más o menos dormida porque la sociedad era bienestante, bien pensante, bien viviente, de repente la crisis la está golpeando y está volviendo a sacar unos temas que me interesan muchísimo, es decir, unos temas que no salían desde los años 80 y que vuelven a salir en España, y que yo creo que Javier Calvo con Corona de Flores de repente hace que salgan rompiendo algo y dice, vale, rompo con la realidad. Rompo. Cuando Javier escribe Corona de Flores, a mí me interesó muchísimo aquella novela, porque de repente, después de muchos años de Carballo es un detective que vive en Valvidrera, que es un barrio de gente riquísima, que quema libros y que es gastrónomo. Es decir, todo el retrato social muere con Carballo. Amo a Vázquez Montalbán, pero ahí muere el retrato social. Y de repente, Corona de Flores y alguna otra novela parecida rompe y dice, no, yo retrato al monstruo, es decir, necesito recuperar el monstruo, y tiene que irse a otro momento social para recuperarlo, otro momento histórico. Y ahí pensé yo, ¿qué está pasando? Y a partir de ahí, ahora estamos recuperando la novela social. Lo bueno de estas mesas es que a los 2 minutos ya no hacen falta más preguntas. Bueno, respecto a todos los temas que está sacando Cristina, yo creo que hay algo que es innegable, que hoy en día un periodista es una persona que tiene muchísimo menos margen de maniobra que un artista, que un novelista. Hoy en día la gran mayoría de periodistas a sueldo de las cadenas de televisión o de los grupos que son propietarios de los periódicos realmente tienen las manos mucho más atadas que los novelistas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo,
este año estuve promocionando una novela que trataba sobre la transición española y por una de esas razones de que hay ciertos temas que tienen mucho más, digamos, reciben mucha más atención o son mucho más atractivos para los medios de comunicación o para el público, digamos que como que el tema en cierta manera secuestró, digamos, todo lo que era la promoción de la novela, ya que había hablado de la transición más en 3 meses de lo que había hablado durante toda mi vida. De hecho, en mi vida había hablado de la transición antes, pero me tocó hacerlo. Y una de las preguntas que me hacían de forma más recurrente era cómo veía yo el tema de, digamos, hacer un tipo de revisionismo desde la mentalidad contemporánea de lo que fue la transición, de sus actores y bueno, hacer un balance y tal. Y yo, que en realidad no era mi intención evaluar este tipo de proceso, que es mucho más complejo y mucho más peliagudo en todos los sentidos de lo que yo puedo analizar. Pero una cosa que podía decir es que realmente quien primero, digamos, puede hablar de la transición en términos iconoclastas, y cuando digo iconoclastas me refiero cuestionando lo que son los mitos de la transición española, son los artistas literarios, los artistas de todo tipo, ¿no? Los cineastas, etcétera. Los cineastas quizá menos, porque claro, evidentemente cuanto más, digamos, sujeción hay a una forma de comunicación que depende del dinero, que depende del capital, es más difícil hablar. En cambio, un novelista de policial que tradicionalmente, y con perdón, siempre ha sido un pringao, de cierta manera, es quien realmente puede hablar de estos temas. Con perdón y sin perdón, ¿eh? Y la novela negra, evidentemente, tradicionalmente, siempre ha sido un vehículo para hablar de otras cosas. La novela negra, curiosamente, se da esta paradoja, que es que mucha gente la considera un tipo de forma literaria cercana al entretenimiento, y si uno mira lo que es la tradición de la novela negra se encuentra todo lo contrario, que es que siempre ha sido un vehículo para hablar de cuestiones políticas, para hablar de cuestiones sociales, precisamente desde esta especie como de oasis de libertad que tiene un novelista, que es que habla para un público más restringido, lejos de ciertos canales, etcétera. También estoy de acuerdo, y me parece algo bastante interesante con Cristina en el hecho de que la novela negra y la novela literaria también, es decir, la novela de género y la novela no de género en la última década ha experimentado en España un cierto despertar de una conciencia no contestataria, porque no llegaré a decir tanto, pero sí de cierta conciencia social y política que llevaba pues dormida bastante tiempo, ¿no? Y también coincido, y me parece una lástima, y es triste decirlo, pero es así, que es el hecho de que la novela negra ocupaba, yo creo, un puesto más central dentro de lo que son los discursos sociales y tal, en los años 70, una época, por ejemplo, de un gran tumulto político, de cambios sociales, una época de cuestionamientos de muchas cosas, pero después de eso lo que vino fue la bonanza, esta especie como de espejismo colectivo que hemos vivido, de que éramos un país moderno, un país rico, un país europeo. Y mientras esta especie de espejismo estaba en pie, no nos hacía falta hablar de este tipo de cosas. Y de hecho, prácticamente nadie hablaba de este tipo de cosas, y determinadas cuestiones, determinadas formas de literatura más cercanas pues, a la crónica, a lo social, al realismo, etcétera, pues eran satirizadas, como lo han sido en España durante muchas épocas, pues esto como balzaquianas, como retrógradas, etcétera, ¿no? Ahora continuaremos hablando de transición, pero antes quería preguntarte, Clara, algo sobre tu novela. Es que a mí me parece muy interesante cómo hablas tú del secreto familiar, sobre todo. Entonces, también esto me da por pensar que, de alguna manera, la novela negra puede comenzar también en el secreto familiar, en el sentido de que los males del alma son los males del mundo, o los males de la familia, de alguna manera después se proyectan a la sociedad. Es una tesis que yo creo que es bastante válida, ¿no? Como de la mezcla de un montón de neurosis o de locuras pequeñitas, la suma de toda esa mezcla de dolor, de caos, de secretos, de violencias, surge una sociedad que se enferma. Por eso el colegio es tan importante y la educación es tan importante. A mí me parece una locura y de verdad no quiero molestar a nadie si hay alguien en la sala que hace esto, pero estos padres que quieren que sus hijos sean tan exclusivos y tan de élite y que no les pase nada en la vida, que les proporcionan el estudio en la misma casa. Los padres son los profesores, los tal. Me parece increíble, porque es que a veces el colegio realmente lo que tiene
es que empiezas a salir a la sociedad pronto y además también te puede servir para liberarte de la familia. Porque la familia es maravillosa cuando la familia es maravillosa, pero cuando la familia es un infierno, la vida es un infierno. Y creo que todos podemos comprender esto porque en nuestras familias puede haber de todo, en algunas todo bueno, pero en fin, están formadas por seres humanos. Y es lo que os sucede en esta novela mía, en Entra en mi vida, donde una madre que no sabe si está obsesionada o no, si aquello que cree que le pasó es real o no es real, está buscando a su hija y hay un momento en que su hija pequeña, que tiene 17 años, Verónica, coge su testigo. La madre no sabe que esta chica siempre ha estado avisada de alguna manera de lo que estaba sucediendo en esa casa, porque ella había oído cosas, había visto cosas, en fin, un niño es muy listo. Y entonces esta chica ha crecido. El problema de esa familia es que eso que le ocurría a la madre y al padre salpicaba al resto de los miembros y cada uno recibía esa salpicadura de una manera. En el caso de Verónica, la recibe con irritación. Es una chica que crece con rebeldía, con irritación, y lo que quiere, cuando recoge el testigo de su madre, es, digamos, que vengar la infelicidad de su madre, que es algo que las hijas siempre estamos tentadas a hacer de una manera o de otra. Reparar aquello que hemos visto en nuestra familia que podía ser reparado, que era como una tubería que está rota y con llamar a un fontanero pues se hubiese arreglado, pero resulta que nadie había tenido la visión de llamar al fontanero. Entonces esta familia crece así, se va desenvolviendo así, sobrevive así, y Verónica recoge ese testigo. Y al mismo tiempo, paralelamente, está la vida de esta otra chica, Laura, que no sabe nada de su propia vida, que no sabe nada. Esto es increíble porque le sucede a muchas personas, pero a mí literariamente me parecía apasionante. Esta chica está viviendo una vida que para ella es cierta, pero que es incompleta, porque no sabe toda la verdad sobre sí misma. ¿Y saben cómo me imaginaba yo a esta chica Laura, que tiene 19 años? Es 2 años mayor que Verónica, que la hermana que la está buscando. ¿Cómo me imaginaba yo la vida de esta chica? Pues un poco, y no quiero frivolizar, como esa escena de Los pájaros de Hitchcock, esa película que a mí me encanta Hitchcock, porque creo que nos ha enseñado a todos a tensar y a crear suspense. Es tan moderno, a mí me apasiona. Pero está basado, ya sabemos, en un relato de Daphne du Maurier, que me parece una escritora excelente. Bueno, pues en esa película hay una escena en que los pájaros, me estoy refiriendo a los pájaros, en que Tippi Hedren está fumando sentada en el columpio, en el recreo de un colegio, está fumando con su estilo, su moño, su tal, completamente ajena a algo que está pasando detrás. Y es que en los cables de la luz que hay detrás se están empezando a amontonar los pájaros, y venga a amontonar. Y ella no se da cuenta, ella sigue fumando. Y a los espectadores nos encantaría, al menos a mí, siempre me pasa eso, cuando veo la película, me encantaría gritarle, pero mira para atrás, que no sabes lo que se te está viniendo encima. Y esto no es solamente, yo creo, una manera de crear tensión que me parece fascinante, ¿no? Sino que es algo que yo creo que nos parece fascinante y nos crea tensión porque nos pasa muchas veces en nuestra vida cotidiana, en los trabajos, puesto que estábamos hablando antes, ¿no?, de la economía y de cómo está el mundo y tal. A mí me decía un amigo hace poco, dice, me ha llamado mi jefe y es viernes, y en viernes o te ascienden o te echan. No hay... ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea... De eso haría tiempo, porque ahora o te echan o te echan. O te echan, exactamente, pero bueno, dejemos un margen a la esperanza. De todos modos, es eso, ¿no? ¿Cómo nos sentimos muchas veces? Como si algo estuviese ocurriendo, algo que afecta a nuestra vida,
pero que no controlamos y que ni siquiera sabemos que existe. Y eso es lo que le pasa en la novela a Laura, que ella no sabe esos pájaros negros que se le están amontonando detrás, que no es ni más ni menos que su hermana, que la va acercando y que le puede soltar a la cara algo de su propia vida que le va a remover todos los cimientos de su existencia. Pero bueno, no hablo más de esto porque hay que leer las novelas de todos nosotros tres. Es una bonita imagen del secreto familiar, los pájaros amontonándose detrás de Tippi Hedren. Qué maravilla. A mí es algo que me da, ¿cómo decirlo?, esperanza, o por lo menos me da un buen sabor de boca. Antes me refería a las madres escribiendo novela negra. Los padres los hemos visto más, pero las madres no tanto. Entonces, Cristina, tú tienes a una detective que se pasea por las calles del Raval, del barrio chino de Barcelona, se pasea investigando un crimen, el robo de unas niñas, y se pasea embarazada de 24 semanas. Embarazada, sí, de 5 meses. El robo de unas niñas, el robo, secuestro, violación, filmación y asesinato. Exactamente. Sí, en realidad la novela detrás de la dureza de la narración es una reflexión, y no tengo ningún problema en decirlo, es una reflexión sobre la maternidad. Hay un par de cosas que a mí me interesaba mucho revisar. La primera es la frivolidad con la que se retira la custodia de los hijos a los padres, a las madres, exactamente. Es decir, en España llega a un punto, y en Europa es más grave, porque en Inglaterra es mucho más grave, que a las madres, por ser alcohólicas, les pueden retirar la custodia de sus hijos. El 50% de los padres españoles son alcohólicos y a nadie le ha quitado la custodia de sus hijos por ser alcohólico. Entonces, llegó un momento que yo me pregunté, bien, en mi generación, que la mitad hemos sido alcohólicas o drogadictas o parecido, ¿qué posibilidad tenemos de que nos quiten a nuestros hijos y a quién se los van a dar? ¿Y es mejor esa madre no madre o una madre sí madre imperfecta? ¿Y con qué frivolidad la administración pública te los retira y a dónde van a parar? A mí esto era un tema que me preocupaba en lo íntimo, en el aspecto más familiar, y en el aspecto más social me interesaba mucho el papel de la no madre. Es decir, creo que a partir de mi generación ya no hemos sido educadas como madres, hemos sido educadas como hombres, hemos sido educadas para dirigir empresas, para ser profesionales, para follar y disfrutar de ello como si fuéramos señores, para gritar, para mandar, para un montón de cosas que tienen que ver con lo masculino. Es decir, la igualdad estaba basada en lo masculino, no en lo femenino. Ningún hombre se ha acercado a lo femenino, sino lo contrario. Y entonces me interesaba mucho dibujar eso desde la maternidad, y eso está en la novela de las niñas perdidas. Pero también hay, y eso es lo más interesante de la novela negra, que en la novela de Clara y en la novela de Javier está también, cómo desde lo más pequeño, desde lo íntimo, vas y lo amplías al foco político y social. Es decir, igual que en la novela de Clara se pregunta uno por qué hemos llegado hasta este punto tan tarde, por qué hemos tardado tanto, por qué hemos sido tan cobardes. Tenemos muy cerca el ejemplo de la sociedad argentina. En 10 años empezaron a investigar y en 10 años la gente empezaba a estar en la cárcel. A nosotros nos ha costado 50 años. ¿Por qué hemos tardado tanto? Y en mi novela está la reflexión sobre aquellos grupos sociales que en los años 80 y 90, ¿os acordáis aquellos grupos que decían Nicaragua sandinista, solidaridad con Cuba, pancartas, vamos a hacer una fiesta del PC para tal? De repente toda esa gente ha desaparecido, la hemos borrado. Es decir, los años de bonanza, los años de Carballo, borraron a toda esa gente que era un poco fea, tenía un poco de caspa, quizá no tenían las uñas limpias, quizás eran torneros fresadores, hacían las pancartas con rotulador y no con freehand. Esa gente la borramos de un plumazo y desapareció. Esa gente que logró que hubiera alcantarillas en los barrios marginales, esa gente que logró que llegara el metro hasta muchas zonas de Madrid y de Barcelona que no habría llegado de otra manera, a esa gente la hemos borrado de un plumazo, ya no existe y no la vamos a recuperar, porque ya no la vamos a recuperar, porque ahora ya los pobres son otros y son mucho más pobres. Entonces de repente quise recuperar a esa gente y decir, esos son los grandes desaparecidos de la historia de España,
y hacerles un pequeño homenaje. Y la mezcla entre lo político y lo íntimo está en esas dos cosas. Me gusta mucho esa reflexión. Ya veis los mimbres con los que está hecha la novela de Cristina, que es impresionante, y en la que además vuelves, bueno, no sé si decir que vuelves al hard-boiled, tampoco es eso, pero tú antes me contabas que te parece que la novela negra en España está volviendo a la transición, está volviendo a lo social. A Prótesis de Andreu Martín. Sí. ¿Podrías explicar este giro? Sí, a mí me interesa mucho... de la novela de Javier, de las novelas de Javier. Claro, a mí me interesa mucho cómo la historia de España desde la transición se puede revisar a través de su novela negra. De nuevo, revisar la historia a través del delito. Es decir, para mí la primera novela negra excelente después de la transición fue la novela Prótesis de Andreu Martín, se publicó en los años 80 y era una novela brutal. Brutal, quizás la novela negra más excepcional que se ha publicado en España en todos los tiempos, después de La familia de Pascual Duarte. Una novela rarísima, amoral, sin ética, sin nada. De ahí pasamos a la España que yo llamo la España de la Beautiful People, que para mí estaría representada por Manolo Vázquez Montalbán y su Carballo, y que me perdone Manolo, que lo quiero mucho, pero allá está. Es un poco injusto esto, porque lo que él hacía era precisamente cargar contra esto. No es verdad. No, ¿a ti te parece que no? No, no es verdad. Cuando yo leí ¿cómo se llama aquella novela sobre el régimen de Trujillo? De Galíndez. Galíndez. Cuando yo leí Galíndez, de Manuel Vázquez Montalbán, ¿os acordáis? La historia de Galíndez, muerto, y toda la descripción de los Trujillo, pensé, me cago en la leche, Manolo. ¿Por qué no has hecho esto con España? ¿Acaso no había casos así en el franquismo? Y se lo dije, y yo recuerdo en un bar de Barcelona decirle, no me fastidies, tío, aquí tienes un detective que está comiendo en los mejores restaurantes, tomándose su dry martini, con un limpiabotas y viviendo en Valvidrera. Nadie vive en Valvidrera. Yo ni en mis mejores épocas, que las he tenido, aunque ya no las recuerdo, he podido vivir en Valvidrera. Aquí estás haciendo eso y de repente recuperas Galíndez, recuperas una denuncia, no ya de un régimen, sino de un caso. ¿Acaso no hay casos aquí? No, se tuvo que ir a otro lado porque la España de aquí requería otra novela, porque realmente no habría vendido una novela, es decir, porque la novela es reflejo de la sociedad en la que vive. Bien, ese es el caso. Junto con Lorenzo Silva, sí, dime. Pero, perdona, Cristina, o sea, yo entiendo lo que dices y veo la diferencia entre esta novela y las novelas estaban, digamos, ambientadas en España. Lo que pasa es que, solamente quiero hacer un pequeño paréntesis, o sea, es cierto que Vázquez Montalbán tiene todo el tema del dandismo, que es lo que caracteriza a Carballo, pero también es verdad que el dandismo es precisamente, si yo lo entendí bien, es lo que permite a Carballo flotar entre un estrato de la sociedad y otro, y precisamente es lo que le da perspectiva, y gran parte de las novelas de Carballo, que yo solamente de hecho he leído quizá las 7 o 8 primeras, pero recuerdo Asesinato en el Comité Central, Tatuaje y tal, ahí hay una sátira de todo esto, hay una sátira del poder, pero tremenda. Hay una sátira del poder, efectivamente. Hay transparencia con las contradicciones del mismo Vázquez Montalbán también, y eso es por supuesto, parte de la riqueza del personaje. Por supuesto, pero ni hay dolor, ni hay dureza, a eso me refiero. Por supuesto, a ver, Vázquez Montalbán no existiría sin la sátira y la crítica social y política, por supuesto, pero si os fijáis, el lenguaje, la descripción y los métodos narrativos de Galíndez con todos los de Carballo, quizás excepto Yo maté a Kennedy y Asesinato en el Comité Central, quizás excepto esas dos, todas las demás no tienen la dureza radical, social, humana que tiene. No sé si os acordáis, quienes hayáis leído Galíndez. Galíndez tiene una de las escenas más bestias de tortura que yo he leído, y he leído escenas de tortura desgarradoras porque he leído toda la narración argentina sobre los malos tratos y las dictaduras. Pero hay una escena que por lo básico me espeluznó, que es el momento en que los militares cogen a la norteamericana pelirroja que está investigando la muerte de Galíndez, la meten en una habitación, ella no sabe lo que le va a pasar, no tiene por qué pasarle nada, es una periodista norteamericana, una investigadora de la universidad, no tiene por qué. Bueno, y los militares la van llevando y la meten en la habitación, ella no sabe lo que va a pasar, pasan las horas, y de repente la tipa dice, no puedo más, es que tengo caca, es que no puedo más. Y entonces ellos dicen, estupendo, ven, hacen un corro entre todos, ponen un casco en mitad de ellos mientras la miran y dicen, ahora haz. La descripción de ella, de aquella sensación en la novela de Manuel Vázquez Montalbán, es brutal y es una bobada. Es decir, si la piensas bien no es casi nada,
pero la descripción, el método narrativo, la manera en que se acerca es brutal. A lo que me refiero es que eso Manolo Vázquez Montalbán no lo usó para la descripción de España, ni siquiera lo usó para la descripción del tiempo anterior, porque no se remontó nunca al tiempo anterior. No pasa nada, no es una crítica, es una constatación. Yo me he leído todo Carballo porque me ha interesado mucho y porque me gusta Manolo, pero la constatación es esa, la misma constatación que de repente cuando pasa la época de la Beautiful me encuentro con Javier Calvo que rompe con todo eso, se tiene que ir a otra época, en otro sentido parecido, Juan Ramón Bielma se va a otra época, rompe con eso, busca al monstruo y la sociedad que retrata es la del monstruo. Y un poco después, en 2010, Carlos Zanón recupera la novela social brutal y publica hace nada No llames a casa. Y No llames a casa, de nuevo, vuelve a ser prótesis de Andreu Martín. Social, brutal, rastrera, huele mal. Es una novela que apesta. Porque hay partes de la sociedad que apestan. Esa variación en la novela española negra me interesa mucho como manera de narrar la sociedad en la que vivimos. O sea, que lo vemos en la transición. O sea, estamos otra vez en el... Querido, volvemos a la rabia radical. Es decir, volvemos a ver que la sociedad apesta. Y de nuevo volverá a ser la novela quien lo refleje. Porque no serán los comentaristas de la radio. Bueno, pero no hace falta que sea tampoco una... O sea, la novela no tiene obligación ni de ser social, ni de ser militante, ni de... La novela, a lo único que está obligada es a hacer sentir algo. Claro. No, si yo no digo que tenga obligación, yo digo que es muy curioso cómo vas viendo la novela negra española y hay casi 2 décadas en las que la novela social desaparece, prácticamente del todo. Y me he interesado y la he intentado buscar y no está. Desaparece, que son lo que llamo años de la Beautiful, que son las dos últimas legislaturas de Felipe González y la primera de Aznar. Ahí de repente ¡shum!, desaparece. Desaparece por razones evidentes, imagino, que porque uno narra pegado al territorio y a la vida que tiene. Pero no digo que sea necesario, no, por supuesto que no. No, es que lo social, quizá ahora lo social se despache envuelto en otra manera de narrar, de escribir, de sentir las cosas. Bueno, es que sois dos autoras tan diferentes y con unas sensibilidades tan diferentes que, claro... Bueno, yo, por ejemplo, en Lo que esconde tu nombre, que es una novela que aborda la existencia de los viejos nazis todavía en España, se podría considerar que es una novela social, que es una novela política, y sin embargo yo creo que he escrito una novela... No creo que haya escrito nada de eso. Y sin embargo hay una denuncia implícita, pero es que... Pero yo creo que es una novela política, yo creo que tiene un trasfondo político tremendo. Tiene el trasfondo, pero la novela pero si yo no pido que esté por fuera, es decir... No, es que me parece muy interesante todo lo que estás planteando, porque nos da pie a hablar sobre literatura, claro, que nunca se suele hablar, ¿no? Pero es verdad, es como en este tiempo en el que vivimos, en que ya hemos pasado por toda la narrativa del siglo XX, una narrativa espectacular que nos enseñó a ver el mundo, el capitalismo y todo esto, cómo nos podemos enfrentar narrativamente y desde nuestras personales voces a todo lo que tenemos enfrente, porque sí que es cierto que yo creo que la novela tiene que dar razón del tiempo en el que está escrita esa novela. Eso no quiere decir que tenga que ser una novela que describa la sociedad, simplemente una novela que si alguien la lee dentro de 50 años, esas personas sepan o se aproximen a la manera que nosotros tenemos de sentir nuestros problemas, nuestras zozobras y nuestras cosas. Yo voy más por la vía, no sé si esto quedará muy antiguo, pero por la vía existencialista, ¿no?, de la literatura. Pero incluso de las deudas que tenemos, porque fíjate que Jardín colgante de Javier Calvo es seguramente la novela es seguro la mejor novela sobre la transición española que yo he leído, y se publicó este año pasado.
Se publicó el año pasado, ¿verdad, Javier? ¿O este año mismo? Este año. Este año, se publicó este año. Y es la mejor novela sobre la transición. Es decir, han pasado 40 años para que aparezca esta novela y para que la clave para analizar aquello no sea exactamente naturalista, sino que sea literaria. Y eso me interesa muchísimo. Javier, mira lo que dice Clara. Una novela debe dar razón de la época en la que está escrita. Y curiosamente, Corona de Flores y El jardín colgante están escritas, bueno, en dos épocas paralelas de la historia de España, que son dos épocas de restauración. ¿Cómo dan razón de la época actual? Mira, primero quería si puede ser, volver a lo que estaban hablando ya dos, porque me parecía interesante. Yo tampoco pienso en realidad, es decir, yo tampoco pienso que sea deseable reivindicar un modelo de novela. Y hablo ahora, por ejemplo, de la novela social o de la novela política. Es decir, reivindicar un modelo de novela de una forma partisana, que es algo que se ha hecho, por ejemplo, en España mucho desde cierto tipo, desde la crítica literaria, en cierta manera, y que ha generado una especie como de oscilación extraña entre lo literario como desideologizado, entre la ideología, entre una cosa, entre otra. Es decir, yo creo que en todo caso lo interesante en la literatura siempre proviene de las excepciones y de las individualidades y no de los modelos. Por tanto, o sea, primero que no creo que sea realista un análisis que diga que hoy en día vuelve la novela negra social. Lo que sí que puedes decir, por ejemplo, y si tú hablas, por ejemplo, de ti misma, de mí, de Carlos, que somos tres autores que, a ver, somos de la misma edad y vivimos en el mismo barrio, por tanto creo que como muestra representativa no lo somos en absoluto. Lo que sí que puedes decir es, a mí lo que me interesa es Cristina, Carlos y Xavi, y además me parece bien, y estás ofreciendo, digamos, digamos, estás apostando y estás, digamos, invirtiendo en un tipo de obras literarias que probablemente nos interesen más que otras, ¿no? Sin embargo, primero, no me parece realista decir que se está dando un cambio de estas digamos, extrapolable a nada más. Y segundo, que como te digo, tampoco me parece muy deseable decir un modelo de novela tiene que imponerse sobre otros porque es muy limitador. Dicho esto, estaba pensando acerca de lo que tú decías sobre Vázquez Montalbán y sobre la época que le había tocado vivir a Vázquez Montalbán. Creo que, bueno, entiendo perfectamente tu queja y de hecho... Pero no es una queja, insisto, es una constatación. Sí. Cuando él me la rebatió y me dijo, esto sí es, le dije, no, mira Galíndez, y ahí estaba la discusión. La entiendo, pero déjame que la reformule. Es decir, yo entiendo que tú no has, digamos, no has censurado en absoluto el modelo de literatura que representa Montalbán. Que en el fondo, nos guste o no nos guste, es uno de los grandes escritores que hemos tenido en Barcelona, solamente por el trabajo que ha tenido y detrás y todas las cosas que ha hecho y tal. Lo que sí es cierto, y ahora es cuando intento reformular tu queja, es que, y esto yo lo percibo también mucho, en España hay un abismo salvaje para mí, entre la brutalidad de nuestra historia y la brutalidad de nuestra literatura. Me explico. O sea, en América Latina hay una literatura brutal como respuesta a la brutalidad de la historia. En Alemania hubo una literatura brutal. Si miras todas estas novelas enloquecidas de los años 70, yo que sé, un Peter Handke, una cosa así, hay una violencia latente, hay miles de ejemplos. En la Unión Soviética y los países de la posterior Unión Soviética, ni te digo. En España hemos tenido una historia completamente escalofriante, o sea, una de las historias de violencia más locas del siglo XX, que es un siglo que se caracteriza por la violencia enloquecida. Sin embargo, nuestra literatura no lo refleja. O sea, somos un país a quien no le gusta mirar su propia violencia, no le gusta recordarla. La novela sobre la guerra civil que más libros ha vendido de toda la historia es Soldados de Salamina, si no me equivoco, que es la novela desideologizada sobre la guerra civil, ¿no? Que es la novela en que, en el fondo, todo el mundo es bueno. Cuando en realidad, o sea, si algo no hubo en España en aquellos años por ningún lado era bondad y buenos sentimientos, ¿no? O sea, América Latina lo mismo. O sea, yo por ejemplo, o sea, ¿por qué teniendo esta historia no hemos tenido una novela y ahora ya huyendo de modelos de novela social, de novela realista, de novela política, de novela comprometida? Nocturno de Chile de Roberto Bolaño. Nocturno de Chile de Roberto Bolaño se podía haber escrito sobre España perfectamente. O sea, un país donde ha habido
ejecuciones de miles de personas en una sola noche, torturas, tal y cual. En España no hemos tenido esa brutalidad en la literatura, la hemos tenido solamente en nuestra historia. Me imagino que lo que dices iba por ahí. Sí, va por ahí, va por ahí. Fíjate que cuando yo escribí Así murió el poeta Guadalupe, yo lo que hacía era plantear que la Escuela de Tortura de las Américas, que quizá no nos hemos parado mucho a pensar que en América se montó una escuela de tortura, montada con clases, con mendigos que se robaban y a los que torturaban para enseñar cuánto tardaban en morir, cuánto no tardaban, etcétera. Bueno, la Escuela de Tortura de las Américas yo planteaba la ficción de que Kissinger al montarla hizo alguna prueba en el franquismo, en el tardofranquismo, y la novela va de una de esas pruebas de Kissinger con un agente en el tardofranquismo, exactamente en el Escorial. Claro, se me tachó de imbécil, porque ¿cómo era posible que yo pensara que en España del tardofranquismo se podía torturar? Esto me lo oí en entrevistas en miles. Y les decía, pero... O sea, lo que es imbécil es pensar que en la España del tardofranquismo no se torturaba. No, es que se torturaban Videla y Pinochet, pero en España no. Es decir, sencillamente es que eso no se mira, no se ve. Y como la comunicación de lo que sucede la han llevado los medios de comunicación y lamentablemente no la novela, ahí ha habido un abismo de comunicación. Pero sí, tienes razón, es decir, cuando yo hablo de novela social quizá querría hablar quizá me estoy refiriendo a novela violenta porque yo soy esencialmente violenta en lo narrativo. Entonces, el ejemplo que pone Xavi de la novela latinoamericana es el mejor ejemplo. Quizás las novelas más violentas y más interesantes se están escribiendo en Latinoamérica ahora. Nos estamos comiendo el tiempo a mordiscos, pero yo lo que quiero, Xavi, es que nos cuentes algo más de tu novela antes de acabar. Hemos escuchado mucho sobre la novela de Clara y sobre la de Cristina, pero por lo que más quieras, cuéntanos algo. Bueno, lo haré porque es difícil escapar de este tipo de situaciones en este tipo de eventos. Bueno, mi novela está ambientada en el año 77 y 78 y es una novela que trata del Servicio de Inteligencia Español, del Servicio de Inteligencia de aquellos años, el SECET, y es básicamente la historia en clave de novela policial o incluso de novela de espionaje de cómo un servicio de inteligencia desmantela una banda armada de lo que se llama extrema izquierda. Es una novela que trata, por un lado, digamos, más que hacer una reconstrucción de la época, porque no se dedica demasiado a esto, lo que hace es básicamente reconstruir y analizar hasta cierto punto estos dos extremos, estos dos polos de la transición que son los menos conocidos para el público en general, o por lo menos para mí cuando empecé a investigar sobre la novela, que son el servicio de inteligencia, que evidentemente tuvo un gran peso durante la transición, tuteló en cierta manera la transición mediante toda una serie de conversaciones con la clandestinidad, con la oposición, con el régimen obviamente, y por otro lado las bandas armadas, ¿no? La banda armada que aparece en mi novela es ficticia, porque eso me daba, digamos, mucha más libertad de maniobra, pero bueno, es una banda armada perfectamente reconocible, está armada, digamos, como una especie de refrito de diferentes grupos que todos recordamos, de ETA, de Grapo, del Ejército Rojo Italiano, del Ejército Rojo Alemán. Por lo tanto es una banda armada casi, no caricaturesca, pero sí estereotipada, ¿no? Si tuviera que definir la novela en pocas palabras, la definiría básicamente como una reflexión sobre el final de la violencia. El final de la violencia en el sentido en que el final digamos, el momento en el cual el revolucionario como persona comprometida con el sacrificio personal y como persona, digamos, que forma parte de la sociedad y está comprometido con su propia vida y su propia sangre a mejorar esa sociedad, se transforma en la opinión pública en el terrorista, que es una figura completamente distinta, opuesta en muchos sentidos, externa a la sociedad y que debe ser neutralizada mediante una serie de anticuerpos. La razón por la cual escribí sobre este tema fue básicamente porque tuve la sensación, llegado a cierto momento de la historia reciente que todos recordamos, hace un par de años o 3, en el cual me di cuenta de que la ciudadanía de a pie, la gente normal y corriente, habíamos perdido, digamos, toda posibilidad de oposición al sistema. Es decir, habíamos llegado a un punto en el cual simplemente ninguno de nosotros puede hacer nada en absoluto para cambiar nada.
Y entonces me interesaba, por un lado, ver cuándo realmente esta perspectiva, si quieres, fatalista o esta especie como de impotencia generalizada, cómo se ha gestado, cómo ha llegado a existir. Y también, bueno, ver de dónde viene el país que tenemos ahora, ¿no? Digamos, la opción de ambientar la novela en el 77 es obvia, es el momento de nacimiento del sistema político, del sistema de partidos, el momento de la Constitución que se estaba escribiendo en ese año y el año siguiente, etcétera. Y bueno, es un intento de hacer una arqueología del presente, en ese sentido, una arqueología del mundo en el que vivimos. Suena, digamos, suena bastante ambicioso, suena pretencioso, pero en el fondo está formalizado como una novela de espías, y yo creo que es algo que tampoco tiene una gran profundidad de análisis, pero sí, digamos, una voluntad de aislar, de localizar ese momento en la historia reciente, que en un momento en que todavía la gente lo recuerda. Una gran parte de la gente recuerda la transición, yo personalmente no, porque era un niño, pero bueno, durante toda mi vida he oído hablar de ella, he leído sobre ella, y me parece que para novelista policial, para el autor de novela negra, los momentos de cambio político son los más interesantes de todos, porque son momentos muy dados a las conspiraciones, a los cambios de identidad, a los cambios de bando, los enredos de ese tipo, y me pareció simplemente que era un momento para regresar a él, ¿no? Pues vamos a ir terminando. Nada, simplemente agradecer a la Fundación Mapfre que nos haga de anfitriona en estas jornadas que realmente, pues sí, están siendo muy interesantes. Agradecer a Clara, muchísimas gracias por venir. Cristina. Muchas gracias y gracias a todos. Y Javier. Gracias. Y a todos vosotros por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias.